aquí hay una parte de la mesa que considera que Saprissa, por el peso del Saprissa como institución, debe buscar garantías un poco más cercanas, deportivas, a goles y a necesidades deportivas, a llenar un espacio que el equipo no lo llena desde hace mucho rato. Por otro lado, otra parte de la mesa considera que, por ejemplo, Gustavo Herrera es un jugador que puede ser potenciable en el club, que estuvo en el Morir Revelo, que es jugador de selección sub-20, en fin, que va a estar en el Mundial y demás. ¿Qué nos podés decir sobre Gustavo Herrera como posibilidad, primero, en el Saprissa y segundo, sus características deportivas? Ricardo, qué gusto saludarte, buenos días. Buenos días, muchachos, pura vida, como dicen ustedes. Bueno, un gusto para mí poder compartir con ustedes en esta mañana. Y sin duda es llamativo el tema de Gustavo Tabitín Herrera, un chico que de hecho ya a su corta edad ha tenido experiencia internacional, estuvo por Puebla, ha sido considerado por Thomas Christiansen incluso para estar en la selección mayor, estuvo en un partido amistoso, no fecha oficial, no fecha FIFA, con Panamá jugando contra Chile, que bueno, fuimos goleados en ese partido, pero es un jugador que a futuro pareciera que el técnico por ahora lo tiene en sus planes, y de hecho para mí me sorprende un poco la información que manejamos desde el día de ayer por parte de muchas personas que están en el entorno de Gustavo Herrera, de la posibilidad o casi un hecho de que llegue al Saprissa en condición interesante, porque estaba todo hecho para ir al LASK de Austria. Él hizo una prueba incluso de 10 días allá, jugó el torneo Morir Revelo, dentro del torneo Morir Revelo fue llamado a la selección nacional a la Copa Oro. De hecho, él lo sacan en el partido antes de jugar el 7º lugar, no estuvo en ese partido considerado. Thomas Christiansen lo convoca y se lo lleva directamente a Los Ángeles para estar en el grupo de Copa Oro. No jugó ningún minuto en Copa Oro, pero sí lo llevaron como para que hiciera grupo, para que estuviera con sus compañeros y viera cómo es el roce, el manejo de una selección mayor. Ahora, en cuanto a lo deportivo, creo que si logra regalar en Saprissa, es un jugador que va a evolucionar, es un jugador que le va a venir bien. Tiene 19 años, va a jugar el Mundial Sub-20 de Chile casualmente con la selección nacional el próximo mes de septiembre. Entonces, es un chico con características. Me decía un exjugador de Panamá, me decía Gavilán Gómez, que le recuerda mucho a Tejada de sus inicios, a Luis el Matador Tejada, que en paz descanse, porque tiene esa potencia, esa fuerza, sabe jugar de espaldas al arco, pivotea muy bien, abre espacios, y lo más importante en el fútbol, para un delantero, tiene gol. Es un goleador probado, es un goleador que incluso para su técnico Jorge Deli Valdés en la sub-20 es una pieza inamovible dentro del equipo, y entonces creo que por ahí va. Yo creo que la llegada a Saprissa para él es ganancia. Hay que ver qué busca Saprissa también, porque por ejemplo su agente me decía, Saprissa creo que está buscando un delantero veterano, no pasa por el tema de un delantero tan joven, pero en las últimas horas pareciera que todo se ha encaminado a la posible llegada, ¿no? Sí. Ricardo, buenos días, qué gusto saludarte por acá. Estefa Monge, se ha hablado de la posibilidad que ha tenido, por ejemplo, Gustavo con el LASK en Houston, también se ha hablado de los intereses. ¿Por qué crees que Saprissa sea la mejor opción para él? No sé si va por lo económico, tal vez por la visibilidad que tenga en cuanto a la selección de Panamá. Mira, de LASK te puedo decir, porque de Houston no sé cuánto fue la oferta, sé que se rechazó. Ellos fueron incluso a Austin, detrás del jugador cuando estaba la concentración, su familia estaba con él ahí también, con Gustavo, sus agentes, pero creo que en esa conversación no llegaron a un puerto seguro, no llegaron a una negociación que fuera agradable para ambas partes, incluyendo el Sporting de San Miguelito, que es el dueño de su pase. Entonces aquí viene la parte interesante. El LASK solo ofrece por Gustavo Herrera $50,000. Ese es el precio que ha ofrecido el LASK, es la información que manejamos hasta ahora. No sé cuánto va a ofrecer Saprissa, no hemos manejado los montos, pero yo lo que podría entender es que entre Saprissa y Sporting de San Miguelito, o en el fútbol de Costa Rica en este caso, con la presidencia de Juan José Sonta, que es el presidente del Sporting de San Miguelito, que es costarricense, que conoce muy bien el medio allá, puede haber una relación más allá y puede ser una relación en decir, tengo esta perla, tengo este jugador, es un jugador a futuro, a proyección, va a jugar este mundial, quizás se meta en la lista final del mundial del 2026 si Panamá logra la clasificación con Thomas Christiansen. Me parece que va a ser uno de los 3 jugadores jóvenes que va a llevar a la Copa del Mundo, si ya lo tuvo en Copa Oro, si ya lo ha tenido en partidos con selección mayor. Entonces creo que va por ahí. Habría que ver realmente cuáles son los intereses y hacia dónde va la relación Sporting Saprissa,
porque también la tiene el Sporting con Alajuelense, que de hecho allá tienen a otro sub-20 que es Rajin Cuello, que está jugando con el equipo filial de Alajuelense. Entonces creo que por ahí va sumado el esfuerzo. Ricardo, buenos días, te saluda Tomás Fonseca. Buenos días, Tomás. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Mirá, recién en la conversación hablabas de evolución, hablabas de proyección, hablabas de una prueba en Polonia. ¿Cuánto es de realidad este jugador? Porque el Deportivo Saprissa... En Austria. ¿Perdón? En Austria fue en prueba. Discúlpame, en Austria. Entonces hablas de prueba en Austria, de proyección, de evolución. ¿Cuánto es de realidad este futbolista en un contexto de Saprissa donde necesita prácticamente que goles de forma inmediata? Lo que pasa es que si suman los esfuerzos del chico y lo que ha hecho con su corta edad, 1,81 m, con el buen juego que tiene, yo creo que es un jugador que se puede adaptar rápido al sistema de Saprissa. Creo que es un jugador que se puede adaptar rápido al fútbol de Costa Rica y que le puede dar en el tiempo goles. No lo digo a manera de querer vender humo ni nada por el estilo, muchachos, porque no es mi forma de ser, pero yo sí creo que es un jugador a proyección que anda buscando varios equipos. Lo del LAX fue una prueba para mirarlo 10 días y después de la prueba llega la oferta oficial. Pero Sporting no la recibe o no la acepta de una vez. Sigue explorando el mercado porque creo que ellos consideran o tienen la expectativa de poder encontrar algo mejor para todas las partes. Entonces, claro, si tú dices Europa versus Costa Rica, uno diría de inmediato. O si tú piensas en la MLS, dirías... sin duda alguna de una vez, que se vaya a Houston. Y hablamos de Saprissa, que es un equipo grande también, dentro de no solamente Costa Rica, del área de Centroamérica y de esta zona de la CONCACAF, para mí uno de los equipos más importantes. Entonces, yo creo que es un jugador que al paso del tiempo, al paso de los meses, si se adapta bien, si copia la idea y el estilo de juego que quiere el entrenador, seguramente le va a dar dividendos. Y sobre todo porque tiene un compañero de selección dentro del equipo como es Fidel Escobar. Yo entiendo y sé por otros colegas, por personas que están en Costa Rica, que Fidel ha sido importante en la recomendación para el chico. Fidel siendo del Sporting también en su momento, conoce la institución a placer. Entonces yo creo que por ahí van los esfuerzos y por ahí va encaminado el tema de que veamos a Tabitín Herrera en el fútbol de Costa Rica o que pueda ser una posibilidad para Saprissa. Ricardo, ¿qué hay de Newton Williams? Mira que para mí este caso es más llamativo por el tema de Newton Williams. Newton Williams, bueno, es casi vecino muy cercano a ustedes, es un bocatoreño, nació en Boca del Toro, jugador de mucha fuerza. Creo que lo que le ha faltado es el tema de ser más eficaz de cara al arco. Él estuvo en Antigua, pertenece a Antigua de Guatemala. Antigua lo cede a un equipo en segunda división de Israel, donde hace el mejor semestre posible, anotó 12 goles, se fue con una racha goleadora muy buena, incluso el Apoel Rajana, que es el equipo donde él estaba cedido, hace la intención de comprarlo, pero luego en la negociación, por lo que pedía Antigua, se traba la operación porque creo que fueron un poquito ambiciosos, sobre todo porque Newton venía en una senda de recuperación, venía en una baja. Lo sabemos, el delantero cuando no hace goles, obviamente su valor en el mercado va hacia la baja, pero él logra cambiar esa situación, recomponerse en el tema de los goles, de anotar muchos goles, y ahora suena mucho para Saprissa en la operación donde se incluiría a Gustavo Herrera. Él es un jugador más probado, tiene más experiencia, tiene más recorrido, incluso estuvo en Letonia, estuvo en Palmeiras, de hecho estuvo en la filial del Palmeiras, era una gran promesa del fútbol local, pero el tema de las lesiones, de hecho en el último semestre dio el susto en el Apoel con un tema en la rodilla, pero se pudo recuperar y hay que ver por dónde pasa la situación de Antigua, si lo va a ceder, si está interesado realmente Saprissa, que él ya había sonado para el fútbol de Costa Rica en su momento, pero este es el caso que más me llama la atención, no la veía, yo creería que él iba a volver a Antigua, pero en el giro radical que es el mercado de fichajes, suena mucho para Saprissa también en la operación con Gustavo Herrera. Ricardo, le saluda a José Eduardo Mora. Para ver si nos entendemos, podemos decir Hola, que a Gustavo Herrera se le caen los goles. Así de sencillo. Sí, es un jugador y lo mostró, mira, en el torneo Maurice Revelo contra Mali, no llegó a jugar contra Congo, pero contra Arabia Saudita, que incluso cuando Jorge hace los cambios, donde prueba a Carlo Curangi, que es otro chico sub-19 que juega en Alemania, en la filial del Stuttgart, su padre es Kevin Curangi, que jugó con Alemania,
pero él es de nacimiento panameño, pudo haber jugado para Panamá en su momento, pero obviamente jugó para Alemania, cualquiera hubiese hecho eso, y también tiene raíces brasileñas. Acá se peleaba mucho con el tema de que pudiera jugar para Panamá. Llevan a Carlos Curangi, que incluso mide 1.91, es más alto que Tabitín Herrera, pero en un sistema donde no había tantos centros, donde no había tanto juego aéreo, le costó, y Gustavo Herrera en ese juego combinado con Rajín Cuello, por los costados, en el centro del campo, dentro del área, demostró, y es eso, es un goleador probado, es un jugador muy llamativo, que si ya sumamos nombres como el Lax de Austria, el mismo Houston Dynamo, y ahora el Saprissa, es un jugador que tiene, parece, mercado. En Puebla no se termina quedando en el filial sub-23, que incluso estuvo invitado con el equipo mayor, por un tema de dinero, un tema de que los agentes y el entorno obviamente lo que quiere es ganar, no quiere plantearse otra sesión hasta fin de año, cuando viene el momento del Mundial y tú esperarías que se cotice mucho más y que pueda recalar en un punto importante en algún equipo. Entonces creo que por ahí pasa en esta ventana el poder colocarlo, ya salir de eso, tenerlo en un equipo y que no se quede acá en Panamá con el Sporting. Sí, Ricardo, nada más aquí para mi compañero escéptico de los goles de Gustavo Herrera. Él mete 3 en el premundial, ¿verdad? Fue así. Correcto. El BT3 sí. Creo en el premundial sub-20, me parece que él estuvo, vos me corregís, en aquel 6-1 contra Chile, que ese partido no fue oficial. Estuvo ahí. ¿Cuánto tiene? ¿Una Estuvo convocatoria? Ahí. Una. Sí, era lo que decía, ya fue considerado por Tomás Christiansen en la selección mayor, ya lo han llevado a microciclos, lo llevaron a ese partido, jugó en ese partido, jugó en la noche crema contra Universitario en Perú, no es partido oficial tampoco, pero también estuvo en ese compromiso, de hecho en ese partido marca, hace gol para Panamá, en ese partido que caímos derrotados, y luego en Chile en el 6-1, que eso sí fue un resultado escandaloso, medíamos la LPF contra la Liga de Chile, el único legionario era Waterman, que milita casualmente en Chile, y venía en su recuperación con la selección. Tabitín luce aspectos importantes, interesantes, y por eso lo llevan a la Copa Oro. Más allá de que estuvo descartado los 4 partidos que jugó Panamá, lo llevan porque para Tomás pareciera que es el delantero a futuro. Ricardo, sí, hablabas de que bueno, en el LASK ofrecieron $50.000 y optaron por no hacer el negocio, que en Houston tampoco se dieron negociaciones acorde a lo que querían las partes. Y el Deportivo Saprissa, ¿qué ofrece para que sea seductor, entendiendo que la vara estaría por arriba de $50.000 y por arriba tal vez incluso salarial que lo que es Houston? ¿O qué otra cuestión tercia para que el futbolista decline de esas alternativas y recale en Costa Rica en el Saprissa? No sé si es el futbolista o el entorno o los dueños de su pase en este sentido, por eso mencionaba que la relación Sporting-San Miguelito, Saprissa, con su presidente, con su gerente deportivo, que en este caso es Gabriel Gavilán Gómez, puede ir encaminada por esa ruta, porque si tú le preguntas a los agentes de Gustavo Herrera, ellos querían aceptar la oferta del LAX, ellos querían que Sporting la firmara de inmediato para que lo liberara, pero no se dio. Y esto hablamos que es desde la semana pasada. Desde que estábamos en la Copa Oro, incluso ya venía este tema, se daba casi oficial su llegada a Europa, pero Sporting no responde la oferta porque creo que para ellos en sus intereses pasa por otro lado. Hay que ver si Saprissa supera en la parte económica o en el proyecto que le puede ofrecer. No sé cómo va a ser la negociación, desconozco los montos, si hay algunos montos importantes, esa parte no la tengo, la estoy investigando, pero yo me inclinaría más a pensar que puede ser un acuerdo entre amistad, entre ambos clubes. Claro, es un negocio, y a ver cómo sale el negocio a futuro. Veamos si se cotiza mucho más en el Mundial de Chile, veamos si finalmente termina siendo parte en la eliminatoria de alguna convocatoria, como sucedió ahora en Copa Oro con los delanteros titulares de Panamá lesionados, el caso de Fajardo y de Waterman. Entonces puede ir por ahí. Hay que ver qué puede dar Saprissa, cuál es la intención y qué quiere Sporting, porque si fuera por los agentes del jugador, que hablé con ellos de primera mano, ellos hubiesen firmado con el LAX desde la semana pasada. Sí, Ricardo, qué gusto saludarte, Adriana. ¿Qué tan buena Hola, relación Adriana. tiene el Sporting con Eric Lonis, que en este caso creería o que es el que está llevando las conversaciones?
Sí, yo creo que hay una buena relación entre Gabriel Gómez, Gavilán, que incluso en su momento jugó en Costa Rica con Herediano, que han intercambiado campamentos, que han colocado jugadores. Creo que hay una parte importante que no estamos viendo, que es la de Fidel Escobar, cuánto lo ha podido recomendar, porque en el seno de la selección todo se habla que el chico tiene y muestra un talento interesante para su corta edad. Entonces creo que va por ahí. Hay que ver en la relación que está establecida cuáles son los acuerdos y cómo has mostrado al jugador para el interés de Saprissa, porque yo puedo entender que Saprissa lo que quiere es goles de inmediato. Obviamente, tú si te vas a llevar un delantero es para que te haga goles de una vez, siendo un jugador que todavía está en 19 años, en un periodo formativo importante dentro de su carrera, pero que tiene las cualidades para, creería yo, marcar una diferencia en el fútbol de Costa Rica, en la primera división, y siendo importante en un club que es grande como los Morados. Entonces yo pensaría que va por esa línea. Bueno, perfecto. Ricardo, agradecerte mucho el espacio, el tiempo. No, agradecido a ustedes. ¿Y cuándo crees que se aterrice esto? Lo que hablan o prácticamente se menciona que puede ser el día de hoy ya un tema oficial. No sé cuál es el comentario de Saprissa, porque también he escuchado que están buscando un delantero más veterano, con más recorrido. El caso de Newton Williams, si realmente va a terminar dentro de la operación, pero se habla que hoy puede ser un día importante o clave dentro de la operación, ¿no? Perfecto. Gracias, Ricardo. Un abrazo. Un abrazo a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Ricardo Icaza, que nos ha acompañado. Ahí te va a atajar José Ramírez, mi querido Ricardo. Ahí te va a hacer alguna consulta. El agradecimiento especial. Ustedes saben que estoy incluso notando ahora mucho, y es una tendencia que antes no se daba tanto, el fichaje de jugadores para Liga Menor en Panamá, que es muchísimo, ¿verdad? Lo que se está dando, lo de Rahim Cuello, que ahora lo mencionábamos en la Liga, que de hecho jugó el torneo de Liga Menor con Alajuelense, lo de Saprissa, lo de Gustavo Herrera, me suena más para que llegue a primer equipo que para llegar al alto rendimiento, que ya no, me parece que no es una opción, ¿verdad? Y hemos visto casos, mucho jugador panameño que está llegando fichado aquí a Costa Rica para jugar en Liga Menor y para que los equipos de Costa Rica traten de pulirlos y venderlos. Porque el proceso formativo en Panamá todavía no está del todo asentado. De hecho, la Liga Prom, que es la segunda división, tiene como un híbrido entre equipos profesionales y equipos filiales, pero tampoco la Liga ha tenido esa trascendencia que se esperaba para sacar el talento joven. De hecho, Panamá tiene muchos legionarios por dos cuestiones. Primero, por esta cuestión del proceso formativo que no es tan bueno, y segundo, porque económicamente no está fuerte el fútbol. Entonces es una tentación, apenas se puede salir, emigrar. Estaba pensando, ok, hablan del Mundial Sub-20, el Mundial Sub-20, primer punto, no es de sesión obligatoria. El Mundial Sub-20 no está dentro del calendario FIFA. Si el jugador viene a Saprissa y Saprissa dice no lo cedo, chau, puede bloquearlo. Ahora, ¿qué pasa si el Saprissa dice, ok, lo cedemos? Es en el medio del campeonato nacional. Vos traes un 9 que te va a dar goles, pero se va a ir al campeonato del mundo sub-20, que es del... Mínimamente Panamá estaría en el grupo B, jugando 3 partidos contra Corea del Sur, Ucrania y Paraguay, que el primer partido se juega el 27 de septiembre y el tercero el 3 de octubre. Supongamos que lo liberen 2 días antes, siendo así como muy extremista. Igual se perdería 2 o 3 partidos del campeonato nacional. Si Panamá no avanza. Ahora, entonces, vos traes un 9, voy a cerrar la idea. Vos traes un 9, que si no lo metés en el Mundial Sub-20, una vitrina importante se cerraría para el negocio. Pero por otro lado, si lo querés mercadear, lo perdés de mínimo 3 partidos en el campeonato nacional. Recordemos de un campeonato que va a tener 18 fechas. Recordemos que buscando un 9 goleador. Entonces, ¿hasta qué punto entender el Mundial Sub-20 como una bondad puede también ser algo que atente contra lo deportivo? Esas son las cuestiones que a nivel gerencial también hay que pensar. El impacto deportivo que te puede traer. Vos traes un 9 goleador, pero que lo vas a perder mínimo 3 partidos. Mínimo. Sí, yo agradeciéndole a Ricardo Icaza por la valiosa información que nos ha compartido aquí. Yo no me muevo un milímetro del mosaico en el que estoy. No me terminan de convencer. Sinceramente no me terminan de convencer. O sea, y si uno ve los jugadores históricos que ha traído Saprissa para ser centros delanteros, desde Ver Yaques hasta Adrián Maía. José Eduardo, en otras épocas del fútbol. Sí, pero es que la necesidad de Saprissa de hoy son goles, José. Hoy tiene... Sí, o lo van a traer como segunda oportunidad. ¿Y por qué? No. Yo creo que no.
Yo siento como ahorita, y compañeros, que en esta ocasión hay que darle el beneficio de la duda, y especialmente porque esta decisión está consensuada con Paulo César Wanchope. Recordemos que Wanchope, yo sí le doy el beneficio de la duda a él, porque ha traído para mí, desde mi perspectiva, a uno o dos de los mejores extranjeros que ha tenido el fútbol tico, como Marcel Hernández y Mariano Torres, que ya eso, pues, ya más allá de lo que haya pasado en los últimos años, pues ya queda ahí. Pero el ojo clínico que ha tenido Paulo César Wanchope en cuanto a escogencia de jugadores me parece que ha sido efectivo, por lo menos en contrataciones.